Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo webinar. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Osvaldo Murcia. El doctor es especialista en urología general y urología pediátrica. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias. Nada más importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice, entonces nosotros se las hacemos llegar. Muchísimas gracias y los dejamos. Voy a quitarme la mascarilla para escuchar, para poder que escuchen mejor. Podemos. Bueno, mira, vamos a empezar con la charla de vasectomía, con todo lo que deberíamos de conocer antes de nosotros considerar un procedimiento de este tipo quirúrgico. Tenemos que decir que la vasectomía es un acto quirúrgico en el cual se cortan los conductos deferentes, que son las mangueritas que van a transportar los espermatozoides desde los testículos hasta el pene. Estas mangueritas, las podemos en la imagen, las podemos determinar y las podemos encontrar en la bolsa escrotal. Sin embargo, esta manguerita viene desde el epidídimo, que es la estructura que está a la par del testículo, y continúa subiendo por el canal inguinal hasta llegar hasta un saquito que se llama vesícula seminal, y en estas vesículas seminales se almacenan los espermatozoides, que cuando se tienen relaciones sexuales, parte de los espermatozoides que están localizados en la vesícula seminal van a ser expulsados a través de la uretra y salidas por el pene con el fin de procrear. ¿Cuáles son las características de una vasectomía? La vasectomía es el acto quirúrgico. Número uno, se utiliza para control de la natalidad. Es la esterilización masculina permanente. Tenemos que decir que es un procedimiento quirúrgico que en buena lid será permanente. Es de bajo riesgo de inconvenientes. Es una cirugía mínimamente invasiva que va a ser ambulatoria y tiene una efectividad del 99.9%. ¿Cuáles son los datos importantes también? Porque es muy frecuente. Cuando tenemos al paciente, muchas veces el paciente cree que es una única incisión o es que solamente se hace en un solo testículo. Usualmente se tienen dos conductos diferentes, cada testículo tiene un conducto y cada conducto transporta espermatozoides. En cada eyaculado que existe, hay aproximadamente de 20 a 30 millones de espermatozoides por mililitro en cada eyaculado. Entonces, si por ejemplo, en un eyaculado normal es de 2.5 a 3 mililitros, se van a tener aproximadamente 90 millones por mililitro de eyaculado. Las indicaciones para una vasectomía. Bueno, tenemos indicaciones como el deseo masculino de esterilización quirúrgica. Existe un deseo también por parte de la pareja para el control de natalidad y anticoncepción definitiva. Tenemos que decir nuevamente que es un procedimiento definitivo. Cuando existe riesgo materno-fetal, por ejemplo, que la mamá, que a la esposa le fue muy mal en el primer embarazo, que tuvo muchas complicaciones durante el embarazo o durante el parto, o que en el primer embarazo hubo algún inconveniente durante el embarazo desde el punto de vista fetal, o que también el niño nació con alguna malformación que tiene o algún riesgo de que se vuelva a repetir esta malformación. Y también existen estas enfermedades crónicas hereditarias que se pueden dar tanto en la señora como en el hombre. Por tanto, estas enfermedades crónicas hereditarias que queremos evitar en los hijos, una forma de anticoncepción sería la vasectomía. Existen diferencias entre una esterilización masculina y femenina y tenemos que decir que hay sus pros y sus contras. Vamos a decir que la vasectomía, lo que hacemos es que los conductos que transportan los espermatozoides son de fácil acceso, localizables y palpables. No así lo que es las trompas de falopio, que son los conductos de la mujer donde van a transportar los óvulos. Estos van a estar localizados, en el caso de la mujer, las trompas de falopio dentro de la cavidad abdominal y son de difícil palpación. Se realiza usualmente la vasectomía en un consultorio médico o en una sala de cirugía menor, no así la salpingectomía, que es el acto quirúrgico de quitar o esterilizar a la mujer, la cual amerita una sala de operaciones.
En el caso de la vasectomía se va a utilizar anestesia local y en el caso de la salpingectomía se va a ocupar anestesia general. El procedimiento de la vasectomía es ambulatorio, aproximadamente 25 a 40 minutos podría durar el procedimiento, no así la salpingectomía, que usualmente va a meritar una sala de operaciones que pueda durar hasta 1 hora de cirugía y probablemente va a tener un día de internamiento. Además, en el caso de las vasectomías existen leves molestias postoperatorias, no así lo podemos ver también en el caso de las mujeres, que pueden cursar después de la cirugía de la salpingectomía con un dolor pélvico intermitente y pueden haber alteraciones en sus ciclos menstruales donde ellas refieren que tienen menstruaciones mucho más abundantes. Existen tipos de vasectomía. El tipo de vasectomía, eso lo hemos escuchado muchas veces, tiende a confundir porque hay personas que piensan que no va a haber nunca una incisión en la piel, pero es básicamente una forma de atraer a la persona. Se dice que puede haber vasectomía con bisturí y vasectomía sin bisturí. La vasectomía con bisturí se utiliza el bisturí para hacer una pequeña incisión, 1 o 2 incisiones en la piel escrotal, donde posteriormente se van a buscar los conductos deferentes de cada lado y se van a proceder a hacer la ligadura y sección de los mismos. Y en la vasectomía sin bisturí, la única diferencia es que no se utiliza la hoja de bisturí, lo que se utiliza es una pinza muy fina, la cual abre la piel y a partir de ahí se hace el mismo procedimiento que se hace con el procedimiento anterior. Entonces, básicamente, el vasectomía sin bisturí es, no utilizamos una hoja de bisturí, utilizamos una pinza muy fina que logramos abrir la piel y que eventualmente buscamos el conducto deferente de la misma forma que con el bisturí. ¿Cuál sería la preparación para una vasectomía? Miren, lo más importante es una reunión previa al procedimiento con el especialista, el cual este especialista debe de aclarar cuáles son las dudas que podrían tener del acto a realizarse. Se debe explicar paso a paso el procedimiento y la recuperación, pero también en esta entrevista se tiene que tener muy claro de que el procedimiento es con carácter definitivo. ¿Esto por qué? Porque si nosotros consideramos que queremos hacer una reversión del procedimiento, ya con solo el hecho de yo haber cortado los conductos y tratar de volverlos a colocar en el mismo paciente, en el mismo acto quirúrgico, ya esto me disminuye un 50% de probabilidad de que se pueda volver a tener fertilidad. Por tanto, entonces, nosotros les decimos a los pacientes, a la pareja únicamente al paciente masculino que dice quiero hacerme la vasectomía, le decimos que es con carácter definitivo. Una de las cosas que también recomendamos es que hay que suspender medicamentos como la aspirina y anticoagulantes al menos 7 días previos al procedimiento, esto para disminuir el riesgo de sangrado o complicaciones como hematomas en el área quirúrgica. En el caso de pacientes diabéticos es mandatorio tener glicemias dentro de parámetros normales. No deberíamos de hacer incisiones en la piel en pacientes diabéticos que tengan su azúcar descompensado porque la zona donde se hace el procedimiento es una zona donde no está con bastante aire, no es una zona húmeda, es una zona muy cercana al ano y por tanto hay una probabilidad de que se pueda contaminar e infectar. Por tanto, estos pacientes, si tenemos glicemias elevadas, hay un riesgo altísimo de que puedan hacer una sobreinfección después del procedimiento. Además, si se va el paciente a hacer un rasurado de su zona genital, lo que recomendamos es que se haga al menos 3 días previos. Esto porque si se hace el día del procedimiento, aumenta el riesgo de colonización de bacterias en la zona quirúrgica. Por tanto, lo que recomendamos es hacerlo 3 días antes del procedimiento. Se debe de llevar ropa cómoda y además de eso debe de presentarse acompañado. No aconsejamos que la persona que acuda a hacer el procedimiento llegue solo. Esto porque pueden haber situaciones en las cuales el paciente tal vez
pueda tener alguna complicación, por ejemplo, que se maree después del procedimiento, que le impresione mucho el procedimiento, que no pueda conducir. Es por tanto, siempre recomendamos que debe de venir acompañado. ¿Cuál es la técnica quirúrgica que se utiliza? Usualmente el paciente llega, se presenta, verificamos que el paciente está de acuerdo en hacerse el procedimiento, se firma un consentimiento informado, posteriormente se hace un cambio de ropa, se pone una bata estéril en la cual el paciente quede cómodo, quede cubierto y posteriormente lo pasamos a hacer un lavado y una desinfección de la zona genital. Luego hacemos una colocación de ropa estéril en la zona y posteriormente hacemos una palpación y buscamos los conductos deferentes. Aplicamos anestesia en la piel escrotal. Posteriormente hacemos una abertura de la piel que podrá ser con bisturí o sin bisturí. Posteriormente liberamos estos conductos, los liberamos, cortamos y ligamos los extremos. Verificamos que no haya sangrados en la zona. Cerramos la piel escrotal con hilos que usualmente son absorbibles, que no hay que retirarlos después de operado en los días siguientes. Y colocamos apósitos en la zona quirúrgica. Se finaliza el procedimiento con una prescripción de analgésicos y antibióticos. Esta es una imagen donde lo que se hace es fijar el conducto deferente. Tenemos el conducto deferente sobre ya la piel abierta y vemos que el conducto deferente, una vez que nosotros lo logramos localizar, es muy fácil llevarlo a la piel y poderlo localizar en la piel. Posteriormente procedemos a la liberación del conducto completamente. Quitamos todo lo que son los vasos sanguíneos, lo que son los nervios que pueden venir acompañados al conducto y lo único que hacemos es cortar el conducto. Se corta el conducto y posteriormente ligamos este conducto con tanto el extremo proximal como el distal con hilos que usualmente no son absorbibles, es decir, que van a quedar ahí para siempre. Otra recomendación que también se puede hacer es quemar, electrofulgurar los conductos y con eso vamos a cerrar este canal para que los espermatozoides no logren pasar. ¿Cuáles son las recomendaciones posoperatorias? Las recomendaciones posoperatorias es que el día del procedimiento deberá tener reposo. Se deberá de colocar hielo en la zona genital, el cual el hielo va a desinflamar y ayudar a que el frío produzca cierta analgesia en la zona quirúrgica. Hay que evitar el ejercicio físico, las relaciones sexuales por al menos 7 días. Se debe tomar los tratamientos antibióticos que usualmente prescribimos y analgésicos que van a estar recomendados por el especialista. Se debe continuar con el mismo método de planificación anticonceptiva hasta que se llegue a un número de 15 a 20 eyaculaciones post procedimiento. Si no se tiene este cuidado y no se le indica al paciente, el paciente muchas veces podría entender de que una vez que me cortaron las mangueritas ya no voy a poder procrear. Sin embargo, existen espermatozoides que están acumulados en las bolsitas de los saquitos que se llaman vesículas seminales y necesitamos estarlos evacuando, porque si yo no continúo con el método de planificación que tenía previamente y tengo relaciones sexuales sin protección, hay una alta probabilidad de que pudiese darse un embarazo. Entonces, estas son las estadísticas que nos dicen que muchas veces el método no es eficaz 100%, sino porque existían remanentes de espermatozoides en los conductos que nunca le explicaron al paciente que tenía que eliminarlos y que posteriormente a esto, de las 15 a 20 eyaculaciones, hay que hacerse un conteo de espermatozoides en el momento en que haya cumplido esas 20 eyaculaciones. ¿Y cuál debe ser el resultado? Que en el conteo de espermatozoides tiene que salir 0. A esto se le llama azospermia. Existen casos especiales. La mayoría de los pacientes que nosotros hacemos, los hacemos ya sea en el consultorio médico o en una sala de cirugía menor y la gran mayoría nos va muy bien, pero existen estos casos. Pacientes con bolsas escrotales muy pequeñas y testículos que no están en la bolsa escrotal, sino que están en la zona inguinal. Estos pacientes se van a complicar si no tenemos otras alternativas.
Pacientes con dolores crónicos testiculares. Si yo tengo un paciente con un dolor crónico testicular y le voy a hacer una vasectomía, puede existir el riesgo de que aumente ese dolor crónico testicular y por tanto va a ser un paciente que postoperatorio va a cursar con este dolor que si ya lo tenía previamente lo va a continuar o lo podemos aumentar de intensidad. Existen pacientes con varicoceles importantes, que son varices en los testículos, en los cuales cuando hacemos la manipulación para buscar el conducto deferente, existe en diferentes colegas que también hacen este procedimiento, pueden confundir una varice con el conducto deferente, cortan la varice y no cortan el conducto deferente y posterior a las 20 eyaculaciones el paciente sigue presentando múltiples o millones de espermatozoides en el eyaculado y por tanto es una vasectomía con un fracaso del procedimiento y por tanto hay que volver a repetir el procedimiento. Tenemos también los pacientes ansiosos en los cuales no se sienten cómodos con el procedimiento, sienten ansiedad, se sienten nerviosos, se les duermen las manos, sudan mucho, son pacientes que quieren salir corriendo, esos pacientes son también un caso especial. También tenemos los pacientes que tienen fobia a las agujas, no quieren ver una aguja porque se desmayan o aumentan sus ansiedades. Y también los pacientes en los cuales la decisión de no presenciar el procedimiento, a todos estos pacientes se les puede dar una sedación. Esta sedación es una sedación que la da usualmente un anestesista especialista en su área. Va a dar una sedación muy suave en el cual el paciente va a perder ese conocimiento por un rato. No se ocupa usualmente ninguna intubación de la vía aérea ni nada, solamente es hacer que el paciente logre dormirse un ratito mientras nosotros hacemos el procedimiento. Estos son los casos. E incluso en casos como los pacientes que tienen testículos ascendidos o en el área inguinal, la recomendación es llevarlo a sala de operaciones y poder dar una sedación profunda o una anestesia completa para poder hacer el procedimiento. ¿Cuáles son las complicaciones que podrían existir? Miren, existen complicaciones. Todo procedimiento quirúrgico puede tener complicaciones y la vasectomía no está eximida de estos. Puede haber sangrados con coágulos dentro del escroto, eso se le llaman hematomas. Sangre en el semen se puede ver después de cuando empiezan las relaciones sexuales. Los moretones en el escroto se pueden dar. Infecciones locales o testiculares, por eso es que hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos o los pacientes inmunocomprometidos. Debemos tener cuidado con las zonas. Si, por ejemplo, la piel escrotal tiene una lesión, no es conveniente hacer el procedimiento hasta que la piel esté curada. Dolores agudos pueden existir o que pueden, todos los pacientes que se les hace el procedimiento, hay una leve molestia que se va a curar en 2-3 días prácticamente. En el 95% de los casos, solo un 5% va a seguir con esa molestia por un tiempo, pero también existen los dolores que pueden quedar crónicos e igual dolores post-eyaculación. Además, pueden asociar hinchazón en los testículos. Ese hinchazón ya sea por edema o inflamación o puede ser porque empiecen a acumular agua en la bolsa escrotal. Es poco frecuente, pero se ha documentado. Y lo otro que también se puede dar es que se generen quistes secundarios que nosotros llamamos espermatoceles, que significa que los hilos que se colocaron en los extremos una vez que se cortó el conducto, uno de esos hilos se zafó y el líquido seminal sale al espacio del escroto y se empieza a acumular y formar un quiste que al final va a ser un espermatocele. ¿Cuáles son las inquietudes también que podrían existir con respecto al procedimiento? Bueno, número uno, no afectará el rendimiento sexual. Hay personas que piensan de que una vez que se hacen la vasectomía no van a poder volver a tener relaciones sexuales porque su producción de testosterona, que es la hormona que se produce en los testículos, se afectará. No es así. La testosterona va a salir
por la vía hemática, sale por la sangre, no anda por el conducto de frente y por tanto no va a haber ninguna afectación del rendimiento sexual. No causa daño permanente tampoco a los testículos. Estos testículos seguirán funcionando. Aquí hago nada más el comercial de los pacientes que se arrepienten del procedimiento o por A o por B circunstancias de la vida desean volver a tener hijos. Hay un tiempo establecido para esta reversión de la vasectomía que puede andar aproximadamente en 5 años. Si ya pasamos más de 5 años, la probabilidad es muy baja y habrá que considerar otros métodos de fertilización. Lo otro es que no aumenta el riesgo de cáncer. Se había escrito hace un tiempo de que podía haber riesgo de cáncer de testículo o cáncer de próstata, sin embargo eso está descartado. No aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas tampoco y tampoco protege contra enfermedades de transmisión sexual ni VIH y SIDA. Por tanto, entonces es un procedimiento con baja probabilidad de complicaciones, un procedimiento muy seguro y es un procedimiento que se puede realizar efectivamente hasta en el consultorio bajo los ciertos parámetros que hemos estado conversando. Existen nuevos avances. Hay un producto que está saliendo y que ya está permitido por la FDA que se llama Basalgel. Ese Basalgel es un gel que se puede inyectar en el conducto deferente. Es un anticonceptivo inyectable masculino donde lo que se hace es inyectar al conducto deferente y este gel se queda impregnado dentro del lumen del conducto y esto va a evitar el transporte de los espermatozoides hacia lo que son las vesículas seminales y el pene. Este gel puede permanecer ahí hasta 13 años y la efectividad es del 97%. Además de que la ventaja que tendrá es que es un método reversible para estos pacientes en los cuales por ciertos tiempos dicen no quiero tener hijos y después pueden considerar su reversión. Lo que se hace es inyectar otra sustancia que lo que hace es diluir el gel para que el paso de los espermatozoides vuelva a darse. Entonces, esto es lo que viene, eso es lo que se va a empezar ya está sonando en otros lugares. Sin embargo, en nuestro país aún no ha llegado, pero está por llegar y es una ventaja para ciertos pacientes. Habrá que considerar cuál paciente es el candidato para este procedimiento. Aquí únicamente tenemos que tener presente de que el conducto de frente es un conducto mucho más angosto que un fideo y que es difícil poder punzar ese conducto en el centro de su lumen para poder inyectar el gel. Por tanto, habrá que ver la experiencia y el tiempo nos dirá si esa efectividad es del 97% real o es menor. Esto se lo dejo ahí para que por si ustedes buscan información, lo tengan presente. Todavía no lo tenemos en nuestro país. Básicamente esta es una charla aclaratoria. La idea es que ustedes hagan sus consultas y nosotros podamos orientarlos para que tomen decisiones y así poderles ayudar. Estamos para servir. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver si acá tenemos consultas. Bueno, de momento no nos han ingresado, pero sí es importante recordarles que esta charla va a quedar en las redes sociales y también en el canal de YouTube del hospital para que ustedes puedan verla y compartirla incluso. Vamos a ver, bueno, si hay alguien que tenga alguna consulta, aquí ya nos ingresó la primera. Dice ahí, ¿cuál es el costo de una vasectomía sin caso especial? Bueno, miren, el costo es muy variable, va a depender de mucho de cada especialista. Usualmente hay un rango. El rango puede andar aproximadamente entre $300 a $450 un procedimiento sin, ¿cómo se llama? Sin complicaciones, un procedimiento que sea de bajo riesgo. Dice ahí, ¿cuál es el rango de edad para realizarse este procedimiento? Bueno, los hombres somos fértiles desde que empieza la adolescencia hasta cuando nos morimos. Así que si nosotros tenemos pareja sexual y tenemos relaciones sexuales, podremos tener hijos en cualquier momento. El rango de edad, bueno, no realizamos este procedimiento a menores de edad, ni a personas que tengan trastornos de su conciencia, de su conocimiento,
Por tanto, esos básicamente son los parámetros que tomaríamos como para no hacer el procedimiento. Dice ahí, los quistes pueden salir como efecto secundario, se deben de operar posteriormente o desaparecen. Si aparece un espermatocele, que es el quiste que se hace después de un procedimiento de este tipo y produce dolor y molestia, la recomendación es sí, operarlo porque si no va a continuar con su molestia. Si no, no es necesario. Dice, luego de 20 eyaculaciones se puede decir que la efectividad es del 100%. Damos un promedio, 20 eyaculaciones. Hay pacientes que tienen vesículas seminales que son muy grandes y que almacenan mucho semen. Por tanto, el número es una indicación de que haga el estudio para ver si ya con eso es suficiente. Entonces hay que hacer el espermograma para saber que no hay espermatozoides. ¿Se puede trabajar sentado al día siguiente de la operación o requiere incapacidad? Es porque el trabajo en casa. El estar sentado no produce absolutamente nada. ¿Cómo le digo? Pueden trabajar sin ningún problema. Lo que nosotros recomendamos es no hacer esfuerzos, no hacer ejercicio físico por 7 días, pero se puede hacer perfectamente sin ningún problema el procedimiento y seguir trabajando. Dice que si tengo 2 quistes en el epidismo derecho que mi doctor me indicó que no afectan en nada hoy en día, ¿me puedo realizar la vasectomía sin complicaciones? Sí, porque usualmente el procedimiento de la vasectomía no lo hacemos directamente en el testículo, sino que lo hacemos en el conducto y lo hacemos más arriba de donde está el quiste. Por tanto, los quistes no los tocamos ni si van a tener ninguna afectación. Se puede hacer el procedimiento sin ningún problema. ¿Cuánto dura el proceso como tal? El procedimiento vamos a ver, en condiciones normales, donde todo sale normal, es un procedimiento que dura de 25 a 30 minutos. Sin embargo, si existe alguna situación como que el paciente tiene sus testículos ascendidos o tiene alguna otra cosa que nos afecte, se va a alargar el procedimiento, pero usualmente 25 a 30 minutos es lo que se utiliza. Si la persona trabaja en actividades físicas fuertes, ¿cuánto tiempo debe esperar para volver a su entrenamiento? Bueno, si tenemos pacientes que son, ¿cómo se llama? Atletas. Estos atletas usualmente, por ejemplo, si alzan peso, hacen, por ejemplo, CrossFit o hacen spinning o hacen bicicleta, algún tipo de bicicleta, estos pacientes deben de tener un reposo de al menos 22 días a un mes. Bueno, doctor, creo que de momento estas son las consultas que nos han ingresado. Bueno, acá tenemos otra. Dice, ¿la persona debe tomar medidas con alimentación posterior a la operación? No, si se hace con anestesia local, ninguna. Puede comer lo que quiera, no hay ningún problema. Si se hace con una sedación, tiene que venir en ayunas de 8 horas. Eso es lo que sí se recomienda para la sedación. Perfecto, doctora. Ahora sí, entonces damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias nuevamente a las personas que se conectaron y muchísimas gracias a usted, doctor, por toda la participación. Con muchísimo gusto. Hasta luego y que estén bien todos. Aquí busquen una buena.